Bueno, amada iglesia, bienvenidos todos a la casa del Señor, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Hoy es el día que adoramos a nuestro gran Rey que venció la muerte y el pecado, que resucitó, pero hoy especialmente estamos teniendo nuevamente esta primicia. El año pasado usando bastante esa palabra porque antes de cada celebración especial de nuestra cultura, Dios nos permite tener un servicio y dejar una base bíblica o un enfoque, una dirección bíblica de cómo alinear nuestro corazón con la palabra y cómo guardarnos de las trampas de la cultura. Amén. Porque dice Jesucristo, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Amén. Entonces no podemos vivir en una burbuja. Y hoy vamos a ver la última prédica de la miniserie, El mejor regalo. Jesucristo es el mejor regalo que puedes recibir. Un regalo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo regaló. El mejor regalo, y el título de hoy es ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el Rey? Es la pregunta de los sabios de Oriente, que curiosamente la cultura los conoce como los tres Reyes Magos. Pero hay una pregunta aquí: ¿de dónde salió este término de los tres Reyes Magos? Es una buena pregunta que vamos a desarrollar más adelante, después de leer y orar. Pero hay algo que me gustaría recordarte. Siempre va a haber en películas y en imágenes o en nacimientos que hacen algunas personas que ponen a los pastores de Belén con los reyes magos o los sabios de Oriente en el mismo lugar, en el mismo momento. Pero la Biblia te dice que los pastores adoraron al niño en el pesebre. Y la Biblia te dice que los sabios de Oriente adoraron al niño cuando estaba en la casa. Son dos lugares diferentes. Entonces, hermanos, este es un pequeño detalle, ¿no? Porque nos acostumbramos a ver a los sabios de Oriente con los pastores en el mismo momento, y hasta podemos hacer manualidades en Petra Kids y presentarles todo esto porque es parte de la celebración del nacimiento. Pero tienes que saber esto: tu comprensión de la primera venida de Cristo no se puede basar en las tradiciones y cultura, sino en lo que dice la palabra del Señor. Para que de esa manera puedas deleitarte en el carácter del Señor, puedas deleitarte en el carácter de Dios en Cristo a la luz de la palabra. La guía que da la palabra es superior a la tradición y a la cultura. Amén. Entonces, amada iglesia, te pido que oremos juntos. Prepara el texto, Mateo 2, del 1 al 12, y podemos orar, luego dar lectura al texto juntos. Te pido que inclinemos no solo nuestros rostros, sino también nuestros corazones delante del Señor. Amado Padre, aquí estamos. Oh, grandísimo Dios, poderoso Señor, cantándote que tú eres santo por siempre. Sabemos que eres tú el Dios que adoramos, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que trajo luz en medio del caos en Génesis 1, y el mismo Dios que trae luz en medio del caos de Israel en Juan capítulo 1, Señor. Eres tú la luz de nuestras vidas, eres tú la luz de tu palabra, Señor. Padre, hay tantas luces ahorita en esta época del año, pero Señor, que el destello más grandioso en nuestras vidas sea la luz de Cristo, la luz de tu palabra, Señor. Que no nos dejemos impresionar por el brillo que pueda haber en la ciudad o en nuestros hogares o en los comercios, Señor. Que lo que más encienda nuestros corazones, que lo que más estremezca nuestro ser, nuestro cuerpo, sea la radiante luz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, danos corazones sensibles, Señor, porque hoy igual la cultura se pregunta, ¿dónde está el Rey? Y cada quien propone algo que domine en la cultura, en la sociedad. Señor, nosotros también deberíamos de preguntarnos, ¿dónde está el Rey? ¿En qué áreas de mi vida se ve el Rey? ¿Y en qué áreas de mi vida no se ve el Rey de reyes y Señor de señores? Padre, te pedimos que guíes nuestras mentes, Señor, con humildad, con asombro, como niños expectantes ante el profundo océano de tu palabra, Señor.
Que no resistamos a tu palabra, Señor, y que veamos que tu palabra trasciende la época navideña. Va más allá de un diciembre, va más allá de este año, de este fin de año, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de las trampas de estos tiempos, Señor, que podamos disfrutar y deleitar en familia, en casa, en nuestros hogares, como iglesia, como hermanos, Señor, pero sin caer en las trampas que el mundo nos tira, nos lanza, Señor. Guíanos en tu palabra para ser pastoreados por ti, para ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, si tienen sus Biblias a mano, les animo a abrir la palabra del Señor en Mateo 2, versículos del 1 al 12, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. No fueron por el mismo camino. Jesús nació en Belén. Un ángel y una multitud de ángeles adoraron a Jesús el día 1, el día de su nacimiento. Ese mismo día, en la noche, cuando estaban los pastores de Lucas, capítulo 2, sale una estrella. Esto es sobrenatural. Esto no es una estrella en sí, porque esta estrella se desplaza en el cielo y es como un reflector que apunta a Cristo en su nacimiento y en su trayectoria hasta llegar a casa. Desde el pesebre hasta la casa. Lucas 1. Lucas 2, el pesebre, la estrella está alumbrando hacia el pesebre. Lucas 2, Mateo 2, está alumbrando hacia la casa. Esto no es un astro particular. O Dios tomó un sol gigante para hacer esto, o simplemente hizo que destellara una estrella provisional. Pero sí hay un acontecimiento que más adelante quizás podríamos estudiar sobre una alineación de planetas y una estrella se corona sobre otra estrella apuntando que Jesucristo es el gran rey. Pero no nos detengamos ahí. Solo quiero decirte que cuando salió la estrella, en el tiempo de los pastores, los sabios de Oriente vieron la estrella en el mismo momento que Jesús nació. Y ellos empiezan su viaje y llegan 1.600 kilómetros de distancia, 2 años aproximadamente, 2 años después, a ver al bebé que había nacido. Vienen desde el Oriente, las tierras de Mesopotamia, Babilonia, Persia. Ellos viajan desde ahí y los pastores estaban en Belén. Llegan 2 años después en camello, en caballo, caravana, pero llegan a Belén. Y quiero que veas algo sobre la palabra Belén. Esto va a explotar tu mente, realmente es sorprendente.
En el idioma hebreo, la palabra Belén es Beit Lehem, que significa Beit, casa del pan. La casa del pan, Belén es la casa del pan. Jesús nació en la casa del pan, pero ojo, cuando nosotros hablamos de pan, inmediatamente se nos viene a la mente el pan del canasto, de la panadería o del súper. Pero el pan para un hebreo significaba alimento. La casa del alimento, la casa del pan, el alimento. Nosotros vemos que Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es el alimento que vino del cielo. Cristo es el pan que necesitamos cada día. Y si no me lo crees, mira el desarrollo que hace Mateo refiriéndose a Jesús y su enseñanza sobre el alimento, la provisión de Dios para su pueblo. Cuando Jesús está siendo tentado, en Mateo 4, versículo 4, Satanás le dice, convertí esta piedra en pan. ¿No es esa la tentación para nosotros? Hace pan de la piedra, de la dureza saca beneficio. Jesús respondió, escrito está, Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo entiende que no solo del alimento físico depende el hombre, sino de toda la plenitud de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo está diciendo, 40 días sin comer me ha sostenido la palabra de Dios. Adán tenía el vientre lleno en el paraíso y aún así fue tentado a tomar un fruto, no tenía hambre, acababa de comer una guayaba, una manzana, pero él quería el fruto prohibido solo para demostrar, yo puedo ser mi propio Dios y decidir para mí mismo lo bueno y lo malo. Pero Jesús dice, no. El hombre no solo depende del alimento físico, sino que depende de toda la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué percepción puede tener Jesús sobre el alimento cuando ha dicho esto en una tentación donde tiene 40 días sin comer? Ahora esto nos debería llevar a pensar, avanzar el libro de Mateo, el Padre Nuestro dentro del Sermón del Monte, danos hoy el pan nuestro de cada día. Nosotros los cristianos somos rápidos para dibujar un pan en un cuadro y poner la cita y ponerla en el comedor y decir, danos hoy el pan de cada día. Pero ¿de qué está hablando Jesús aquí realmente? ¿Está hablando solo de la comida? Esta oración es para todo cristiano, incluso aquel que está en un lugar sufriendo inanición y puede pedir cada día el alimento que sostenga su vida entera, no solo su cuerpo. ¿No me crees? Juan 6, 51 y 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Ese es el pan diario que necesitamos, Jesucristo. Este es el pan, dice Jesús en el versículo 58, Juan 6, salimos del Evangelio de Mateo. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron. O sea, sus padres comieron pan de ángeles, maná, y murieron igual. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. No es justo pedir que nuestro alimento del diario vivir de cada día, cada jornada, desde la mañana sea Cristo. ¿No será por eso que dice el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos? Porque Él es el alimento que satisface nuestras almas. Pero Cristo lo lleva más allá y finalizamos el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 26, en la última cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Bien dice bien dice Juan Calvino, de que el pan de la última cena no era el cuerpo de Cristo, porque cuando Cristo está sentado, a manera de simbolismo, Él dice, este es mi cuerpo, pero su cuerpo está aquí sosteniendo el pan. Entonces Juan Calvino explica, este es un simbolismo. Y Jesucristo está diciendo, yo soy el verdadero pan. Coman mi carne, beban mi sangre, como dice Juan, que es, háganse, que en su vida sea su alimento, mi vida, mi sangre, mis obras, mi sacrificio por ustedes, porque este es el fruto
de vida del árbol de la vida, del árbol de Dios. Jesús nació en la casa del pan y cuando se acerca, esto en Lucas, se acerca quizás el burro, el buey, se acercan, nosotros dibujamos que están varios animales de corral, pero de la cultura judía, están viendo hacia el pesebre, ellos ahí comen, pero ahora lo que hay ahí es un bebé. Ese es el alimento para el hombre, ese es el alimento para la humanidad. El alimento ha sido puesto en un pesebre. Y es curioso porque Isaías dice, hasta el burro conoce la voz de su Señor, hasta el buey conoce el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no me conoce, en Isaías. Y aquí tienes la ilustración de estos animales viendo, aquí está el alimento que Dios mandó para los hombres. Y entonces, hermano, esto hace el eco de que la casa del pan recibió el pan del cielo para que nosotros comamos y vivamos para siempre. Jesús nace en Belén. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, no dice al momento en que nació. Fueron los sabios. Dice, después de haber nacido en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios lo visitaron. Recuerda al inicio de tu Biblia, Génesis 1, hay un alimento prohibido que trae la muerte, que trae el pecado, pero ahora Dios nos da el alimento del cielo que nos da vida, que nos da perdón. ¿Ves el contraste? Todo empezó con una comida que no debíamos tocar y ahora Dios nos da la comida que necesitamos consumir. Jesucristo, el pan que descendió del cielo, el pan que necesitamos cada día. Cristo vino en la época con mayor oscuridad. Mira cuánto será la oscuridad que los sacerdotes, que los principales sacerdotes, que los escribas no van con los sabios a adorar al niño Jesús. Solo van a recitar el Antiguo Testamento y se vuelven a sus rollos a seguir aprendiéndose, memorizando el Antiguo Testamento. Tanta era la oscuridad que escribas y sacerdotes solo saben memorizar y recitar, repetir la Biblia, pero no saben ir a adorar al Dios de la Biblia que acaba de nacer. Tanta la oscuridad que no puede haber un descendiente de David en el trono, sino que está un edomita. Tanta es la oscuridad que está el imperio romano con la bota encima de la nación de Israel y principalmente en Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero unos sabios de Oriente vinieron a visitar a Jesús, paganos que vivían en oscuridad, o sea, paganos en cuanto a origen y cultura, no son judíos, unos sabios del Oriente, las tierras lejanas de Babilonia, Persia, probablemente estos eran persas conocedores de las profecías de Daniel. Ya a ver cómo eso cobra sentido, pero antes de eso quiero que hablemos de la evolución de la identidad de ellos. Preguntábamos al inicio, ¿por qué decimos que eran 3 reyes magos? ¿Por qué les decimos Gaspar, Melchor y Baltasar? La evolución de esta identidad de estos hombres con el paso del tiempo ha sido según la tradición dada por la Iglesia Católica Romana, y cuando el cristianismo empieza a desvirtuarse ya en el siglo III, el teólogo Tertuliano empieza a asumir y a especular y a nombrar en sus escritos que eran reyes, porque los vinculaba con la profecía del Salmo 72, creo que el versículo 10 o 11, que dice, vendrán los reyes de todas las naciones a rendir honores delante del rey. Entonces él piensa, bueno, probablemente eran reyes, pero la Biblia dice que eran sabios de Oriente. El griego usa la palabra magois, ya lo vamos a ver más adelante, parecido a magos. Pero él piensa que son reyes y de aquí se acuña los reyes de Oriente, siglo III. Luego en el siglo VI, ya la Iglesia Católica consolidada, quizás no como ahora, pero ya tenía la adoración mariana. En el siglo VI empieza a dar el número de sabios de Oriente. Bueno, dice Tertuliano que eran reyes, nosotros pensamos que eran 3. ¿Y por qué? Porque llevaban oro, incienso y mirra.
O sea, aquí iba un hombre con cada cajita, nada más. O sea, eso era un buen botín de oro, una buena porción de incienso y una buena porción de mirra, lo suficiente para vivir en un hotel en Egipto. Fue lo que ocupa José y María para vivir en Egipto, probablemente. Pero ellos decían que eran tres, solo imagínate el cuadro, tres hombres de aquí en la iglesia con tres cofrecitos, pasando de día o de noche el Jonathan González, Ciudad Sandino, Tipitapa. Ahí vamos los tres hombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Va a saltar, dice. Los van a saltar más bien. Te va a salir robar, malhechor y va a saltar, dice. Esos son los que te van a salir ahí más bien. A cualquier lugar donde vayas. No pueden andar tres hombres con oro, ni ahorita, ni en el siglo XXI, ni en el siglo I. Tiene que ir una caravana con muchos hombres con espada. No pueden ser tres hombrecitos. Eso rápidamente, como asaltan al de la parábola de el buen samaritano, hay alguien que va de Jericó a Jerusalén y es asaltado porque iba solo. No puedes ir tres hombres cargando oro. Tiene que ser una caravana de 50, de 20 hombres armados con espadas. Eran sabios, no eran tontos. Y entonces estos son, se cree que son, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar, porque se dibuja en una iglesia católica en Italia, ¿sabes? Roma, la capital del Vaticano. Ya por el siglo XI se dibuja un cuadro y se les pone el nombre. Siglo XI, de ahí vienen los nombres. Tradición católica. Y a partir de la Edad Media se representan racialmente, como eran tres, eran de Europa, de Asia y África. Así que tenemos un negro, tenemos un chino o un ruso y tenemos a un europeo estirado alto. Es una especulación, pero la Biblia te dice, venían unos sabios de Oriente. Eso es lo que nos dice el texto. La tradición puede hablar mucho y después nosotros nos quedamos con la imagen, ¿verdad? Que tienen que venir hombres, uno alto, uno bajo, uno gordito, uno chino, uno aquí. Porque nosotros tenemos esa grabada, la tradición, y yo digo, ¿cuánto nos afectará la tradición en nuestra percepción del carácter de Dios, en nuestro entendimiento de la palabra, en nuestra adoración a Cristo? ¿Cuánto puede afectarnos la tradición cuando no nos basamos en la Escritura? Por eso quiero que exploremos, hermanos, el motivo de ellos para adorar a Jesús, el niño que ha nacido, el Hijo que nos fue dado. Versículo 2. Ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella. Recuerda, cuando los pastores de Lucas 2 miran la estrella, el día 1, el nacimiento de Cristo, ellos la miran desde el lejano oriente y desde ahí empieza su travesía, pero llegan 1600 kilómetros a caballo o a camello, te puede tomar año y medio, un año, 2 años, por ahí. Entonces vimos su estrella en el oriente, la vieron desde allá y lo hemos venido a adorar. A partir de aquí, la estrella se comienza a mover de manera sobrenatural. Se mueve así como por aquí, por aquí, por aquí, va indicando el camino. Entonces ellos entran a la ciudad de Dios, ellos entran al palacio del rey, están en el palacio que debería estar designado para el reino de Dios, porque quieren adorar al rey que es digno de toda honra y de toda gloria. Pero se sorprenden en encontrar aquí este hombre edomita sentado en el trono de David, pero aún así, con valentía dicen, venimos a adorar al rey que ha nacido. El motivo, el objeto de su adoración era el rey que acababa de nacer. Según ellos, vimos hace un tiempo su estrella y la pregunta es, ¿por qué tú adoras a Cristo? ¿Por qué adoramos a Dios? Para recibir sería mucha inmadurez. Por lo que nos ha dado, se quedaría corto. ¿Y cuál es la máxima expresión de adoración? Adorar a Dios por quien es Él, por lo que Él es, por su carácter. Adorarlo porque Él es digno. Porque si no nos da nada, podríamos sentarnos, podríamos estar de pie, mejor dicho, a la par de los amigos de Daniel
y decir, y aunque Él no nos salve del horno de fuego, no nos inclinaremos ante nadie más que delante de Dios. Aunque no recibamos de Él nada, lo adoramos porque Él es digno. Aquí vienen estos hombres, ellos ya son sabios, pueden saber cómo Herodes es volátil, es impulsivo y los puede matar. La única referencia bíblica que tenemos para decir que ellos conocían las profecías de Cristo es Daniel 2:48 y Daniel 5:11. Solo te la estoy mencionando, anota la cita. Dice Daniel 2:48 que Nabucodonosor hizo a Daniel gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Tú conoces la historia. Luego viene su hijo y uno de los consejeros, o creo que es la mamá de este hijo del rey Nabucodonosor, le dice, el rey Nabucodonosor nombró a Daniel principal de los sabios, de los astrólogos, de los magos, que ese término no es como un mago de una piñata, no es mago de un brujo, es otro enfoque lo que da la Biblia. Son personas que conocen el movimiento de las estrellas y tratan de predecir algunos acontecimientos en nuestro mundo por medio de la trayectoria de las estrellas. Ya hasta después en la era moderna se usa mago para referirse a un brujo, pero en ese tiempo no se refería. Hay otra palabra para brujo, como pitonizo. Entonces en Daniel dice que él se quedó encargado y probablemente Daniel desarrolló el estudio de las profecías mesiánicas con estos hombres. Tú sabes que Daniel llega desde el imperio de Babilonia hasta el imperio persa, también lo nombran a él en el imperio medo-persa, lo nombran jefe encargado, es un consejero de la realeza. Entonces los sabios de Oriente probablemente, hermanos, lo digo así, probablemente provienen de Persia o de Babilonia y conocían las profecías del Mesías, ya que Daniel era un líder de los sabios caldeos. Hay un texto más, creo que es número 24:17, donde Balaán está profetizando sobre Israel y dice, la estrella de Jacob nacerá y reinará. Entonces, esta profecía la conocía Herodes y probablemente también los sabios de Oriente. Esto es la única referencia bíblica que tenemos para suponer que ellos tienen alguna conexión con los estudios que Daniel hizo en Babilonia y en Persia, en el imperio babilonio y en el imperio persa. Pero Herodes, cuando los mira entrar y les dice, venimos a adorar al rey, Herodes se pone conturbado. Dice el versículo 3, cuando el rey Herodes lo oyó, se turbó. Pero, ¿por qué? Piénsalo bien, ¿por qué Herodes tuvo miedo? Ya está viejo. O sea, este niño acaba de nacer. Si Herodes tiene 68, por poner un número, estaba abajo de los 70, y normalmente los reyes los desviven o dejan de reinar como a los 70, 80, este Herodes no iba a llegar a ser rey a sus 100 años, cuando este niño fuera un hombre que pudiera reinar en Jerusalén. Desde ahí ya ves que no tiene sentido que tenga miedo porque este niño acaba de nacer. Tendría que llegar a sus 30 años para ser rey. Entonces no era una amenaza y tú dices, quizá él estaba viendo que sus hijos fueran reyes después de él y que este niño que había nacido no opacara a sus hijos, futuros reyes. No, Herodes mató a 4 hijos porque pensó que querían ser reyes. 4 de sus propios hijos. ¿Sabes lo que decía César Augusto, el emperador de Roma, de Herodes? Pienso que alguien está más seguro si es el cerdo de Herodes que uno de sus hijos. Porque como Herodes no come cerdo por su dieta judía, el cerdo está claro que no le van a dar muerte, pero uno de sus hijos puede morir un día. Esto pensaba Augusto César, el emperador de Roma. Estás más seguro siendo el cerdo de Herodes que siendo uno de sus hijos. Así que Herodes no está preocupado por el linaje familiar, que cuando yo no esté mis hijos reinen. No. El miedo de Herodes es una paranoia que no tiene base, no tiene fundamento, pero es porque él no quiere nada que lo amenace en su comodidad, en su dominio. ¿Cuántos hombres se atemorizan porque ven al Cristo Rey de las Escrituras y quieren un Cristo más livianito? Un Cristo que no confronte nuestro pecado, un Cristo que no se meta en tu diario vivir, un Cristo que solo se mete en tu vida domingo
de 10 de la mañana al mediodía y ya está bueno. O un Cristo que solo está durante la misa católica y nada más. Además, ¿a qué le temía si Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo? Él no viene a pelear el trono físico, arquitectónico, el trono construido de Israel. Él viene a vencer por el trono en nuestros corazones, porque su reino no es de este mundo. Él viene a reinar sobre toda la creación. ¿Crees que es suficiente el trono de Israel para el rey del universo? Dice que la tierra es el banquito donde pone sus pies y el trono del Señor es el cielo. Necesita que le hagamos casa, templo. Necesita que le hagamos un trono para que se siente. Aquel que se sienta sobre las estrellas, sobre el firmamento y pone sus pies en la tierra como un banquito para apoyar los pies. Mi reino no es de este mundo. ¿Ves la paranoia de Herodes? Pero ¿cómo adoran los sabios de Oriente? Punto número 1. Un verdadero adorador es aquel que actúa bajo el señorío de Cristo. Aunque aquí está Herodes y es volátil, es impredecible, vamos a decirle a lo que venimos. Hemos venido a adorar al rey que acaba de nacer, que ha nacido en Belén. Vimos su estrella, le pertenece a él y venimos a adorarlo. Es curioso, ¿no? Vimos una estrella que anunció el nacimiento de un rey, no, su estrella. Un verdadero adorador es aquel que actúa bajo el señorío de Cristo. ¿Actúas bajo el señorío de Cristo? Sabes que si tú y yo nos disponemos a cantar, a arrodillarnos, a hacer ayuno, a palmear, a orar, a decir que el Señor es santo, 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 pero no actuamos debajo, sometidos al señorío de Cristo, ¿no somos verdaderos adoradores si lo hiciéramos así? No solo es decir que adoro a Cristo, es vivir para Cristo. Y no es vivir para Cristo a mi manera, es según la palabra del Señor. Un verdadero adorador es aquel que actúa bajo el señorío de Cristo. Pero para que nos sirva de ayuda, miremos el contraste con la adoración de Herodes y los principales sacerdotes. Primero a Herodes con una adoración de labios. Mira cómo Herodes, solo por preocupación de su silla real, hace un estudio diligente y es alguien que dice adorar al rey que acaba de nacer. En el versículo 4 mira dos acciones de Herodes. Reunió a los sacerdotes. 2, averiguó dónde nacería el niño. Ese es el versículo 4. Y en el versículo 7 estuvo indagando. ¿Te imaginas Herodes? La astucia de Herodes. Él era bueno para negociar, hizo extensiones al templo para estar bien con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes. Él era bueno para negociar con el imperio romano y ahora está con estos sabios de Oriente y él muestra su astucia y empieza a hablar de manera no amenazante y dice, ¿y como cuándo salió esa estrella? ¿Cómo hace cuánto salieron ustedes de su tierra? En ese momento él está archivando, sin decir nada, este niño anda entre 1 año o 2 años. Él ya grabó la edad del niño, así que este niño nació hace 12 meses o hace 24 meses nació este niño. Él ahí ya tiene una estadística, él ya tiene una base de datos de cuál es el rango de edad del bebé, solo preguntando, ¿hace cuánto salieron ustedes de su tierra? ¿Hace cuánto vieron la estrella? Él está siendo diligente para saber el tiempo exacto y dice, avísenme cuando lo miren para que yo también vaya y yo también lo adore. Son personas que dicen, yo voy a adorar al Señor, yo voy a glorificar a Dios. Pero Herodes no tomó su caballo, tal vez son 15 minutos, 30 minutos, y no fue a donde estaba el niño. Solo dijo que iba a ir, porque su plan no era adorar al niño. Él dijo, voy a adorarlo, pero ¿cuál era su plan? Matar al niño. Piénsalo bien, el viejo Adán quiere matar al nuevo Adán. El edomita, el humanista, quiere
matar a aquel que nos trae la verdadera humanidad. ¿Sabes que con Cristo recuperamos nuestra humanidad? Por el pecado y la muerte estamos deshumanizados. No es normal que la gente muera, pero es algo que pasa todos los días. A diario mueren miles y miles de personas, desde bebés hasta ancianos, pero no es la regla, no es lo normal. En el principio no era así. Dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó su propio mal. Y vino el pecado y vino la muerte. Entonces, estamos deshumanizados por la muerte y el pecado y Cristo viene para que recuperemos nuestra humanidad. Pero iglesia, con todo esto de Herodes, su manera de hablar, mira, son sabios y le creyeron. Esto no fue como se mira en las películas, la ceja del villano así, las manos frotándose, avíseme en dónde está ese niño. Y uno dice, ¿qué no le ves la cara de malvado? No, Herodes sabía actuar, sabía presentar una imagen nada amenazante, engañó a sabios de Oriente, sabios que podían leer las estrellas. O sea, que él fingió un rostro, si pueden leer las estrellas que están a millones de kilómetros. ¿Cómo no van a poder ver un rostro que está mintiendo? Herodes los engañó. Quizás sospechaban, pero no tenían pruebas. Sospechaban de él, pero le dijeron todo lo que, la información que ellos tenían, pero cuídate de este tipo de personas, falsos adoradores. Cuídate de adorar a Cristo con palabras bonitas, pero carentes de actos de fidelidad. Herodes no era fiel para con Dios. Herodes no era fiel para aquel que estaba en el trono del cielo. Él era fiel para adaptarse al momento, pero no fiel a Dios. Y aparecen en escena los principales sacerdotes y los escribas, y Herodes les pregunta a ellos, ¿cómo es esto que van a ser un rey? ¿Qué profecía dice eso? Confírmenme si es cierto que van a ser en Belén o si nació en Belén. Y aquí vienen los de conocimiento sin fe. Siguiente. Dicen ellos, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hermanos, la velocidad con la que responden está en Mateo 2, mira el versículo 4. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron inmediatamente, no dudaron. Ellos quieren mostrar, yo sé la respuesta, yo sé la respuesta, yo tengo ese conocimiento. Ellos anhelan ser reconocidos por su conocimiento bíblico. Ellos anhelan ser conocidos por toda su piedad escritural. Yo conozco la profecía, yo conozco el lugar, yo conozco el texto, te lo puedo recitar de memoria. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos ahí deberían de confirmar. Entonces ya se cumplió esto. Miqueas 5:2 se está cumpliendo. Ellos conocían la profecía del profeta Miqueas, pero no estaban dispuestos a celebrar el nacimiento de Jesús. Solo imagínate, aquí venimos porque Herodes nos llamó, nos pide que digamos cuál es la profecía de Belén, decimos la profecía de Belén, vemos que unos sabios van a adorar a Belén, vemos que Herodes no se mueve, nosotros vamos a la sinagoga a repasar nuestros rollos en hebreo. Pero no vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora imagínate, estoy siendo ilustrativo, están los sabios de Oriente repasando las amarras de los camellos, caballos, están repasando todo lo que llevan, están haciendo un recuento, preparándose para el viaje a Belén, ya están cerca y bajan las gradas, los escribas, los sacerdotes, bajan las gradas, solo quedan viendo que se prepara la caravana y no les dicen, no digan nada, Herodes, queremos ir con usted a adorar al niño. No. Solo quieren conocer, pero no quieren adorar con sus acciones. Es lo mismo de los fariseos. Amaban el arca del templo, pero no amaron el arca de Dios, la crucificaron. Punto número 2. La adoración falsa conoce de Dios en la mente, pero no le entrega su corazón completamente. La adoración falsa conoce de Dios en la mente,
¿Te has topado con personas que saben más textos bíblicos que tú, pero se rehúsan congregarse en alguna iglesia? Y alguien les dice, usted es que sabe tanto, ¿por qué no va y se congrega en una iglesia? O sea, qué bueno que sepa esas cosas de Dios. No, yo ya tuve mi tiempo de andar en iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué estudio bíblico lo llevó a esa conclusión? La adoración falsa conoce de Dios en la mente, pero no le entrega completamente su corazón al Señor. Y antes de hablar de esto, quisiera decirte algo para dejar en claro, no es un mandato ni es exigido que celebres Navidad, que celebre el nacimiento de Cristo. Eso es opcional para cada familia. Pero es curioso que dentro del cristianismo, personas que atacan la Navidad para decir que es una tradición pagana, si esas personas trabajan en un lugar y le dan el aguinaldo, no lo regresan. ¿Sabes cuál es el origen del aguinaldo? Para que las familias tuvieran un dinero extra para gastar en época navideña. Esa persona que hace un estudio bíblico para atacar la Navidad, no es necesario que celebre Navidad, pero debe regresar su aguinaldo y decir, jefe, jefa, voy a firmar el cheque, pero este dinero que es en la empresa yo no me lo llevo a mi casa porque nosotros no celebramos Navidad. Es que el aguinaldo es navideño. Si no celebras Navidad, tienes que regresar el aguinaldo. No es tuyo. Es una celebración de Navidad. Es curioso, ¿no? Pero no quiero empujar a nadie a que sí o sí tiene que poner un árbol, tiene que hacer o no hacer, no. Pero lo que quiero enfocarnos en esto, cómo hay conozco pasajes, conozco el orígenes de historia, paganismo, que no sé qué. Sí, los que adoraron a Jesús recién nacido eran paganos. Donde ellos vivían no estaba el Dios verdadero. Tenían que venir a Israel donde estaba el Dios vivo. Y ellos venían, no sabían que Jesús era Dios. Solo sabían que era el Mesías y se postraron y lo adoraron. Es curioso, ¿no? La adoración del nacimiento de Cristo, estuvieron pastores de Belén y no estuvieron los sacerdotes de Jerusalén, no estuvieron los escribas de Jerusalén, estuvieron pastores, los hombres más vulgares y corrientes de la nación de Israel. Y cuando el niño está más grande, tiene a sabios paganos que vienen de Oriente. Todos aquellos estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, no fueron, a menos Simeón y Ana, que vivían en el templo. Pero ¿qué tenían ellos? Una oración verdadera que conoce a Dios en su mente y le entrega completamente su corazón a Dios en el templo. ¿Ves la diferencia? Simeón y Ana hacen cantos. Cuando miran a Dios, cantan. ¿Sabes cómo es esto? Como el pueblo de Israel. Miraban las maravillas de Dios, Éxodo 15, el cántico de Moisés y de Miriam. Dios hace algo, Dios libera a su pueblo canta. Cantamos porque Dios hizo algo. Simeón y Ana miran al niño, dicen que son profecías, pero ellos están cantando. María visita a Elizabeth y Isabel le dice, qué privilegio que la madre de mi Señor me venga a visitar. Y María empieza a hacer un cántico, una recopilación de pequeños extractos de salmos y está cantando. Los pastores van y adoran al niño, o sea, están asombrados. Con su asombro están adorando al niño y los sabios paganos vienen a adorar. ¿Y quiénes son los que no adoraron en escena? Fariseos, escribas, intérpretes de la ley, los principales sacerdotes que intercedían por los pecados del pueblo. La oración falsa conoce a Dios en la mente, pero no le entrega su corazón completamente. Cuando ellos sabían lo que dice Deuteronomio 6, 4 y 5, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sabes qué significa eso? Corazón, tus pensamientos y emociones, tu alma, lo que Jesús dice, tu mente, también tus pensamientos y emociones, y con toda tu fuerza, tus acciones. Ama al Señor, diría Jesús, con toda tu mente y con todo tu corazón.
Cuando el hebreo dice con toda tu fuerza, es con tus acciones, con tu fuerza vital. No solo es aprenderte la Biblia, no solo es cantar la Biblia, es vivir la palabra del Señor. Ahora mira el contraste. Herodes dice que va a adorar, pero no lo hace. ¿Qué contraste con José, no? José no dice nada y hace la voluntad de Dios. Herodes dice que va a hacer la voluntad de Dios, que adorar, que todos los reyes se inclinen delante del gran rey. Dice que lo va a hacer, no lo hace. Los que conocen de las escrituras dicen que sí, el niño va a nacer en Belén y no se preocupan por ir con los sabios de Oriente. Tienen conocimiento sin fe, pero luego tienes este conocimiento lleno de gozo de los sabios de Oriente. Cuando vieron la estrella, dice el 10, se regocijaron mucho con gran alegría. Cuando tú miras señales en el diario vivir de la provisión del Señor, de que Dios te ha dado a Jesucristo para perdón de tus pecados, eso debe traer gozo, regocijo, consuelo. Ellos miraban una estrella que brillaba en el cielo. Nosotros podemos levantar nuestras cabezas hacia el cielo y decir gracias, Señor, por Jesucristo. Al Dios que está por encima de cada estrella en el firmamento, gracias, Señor, por tu Hijo amado que vino al mundo a morir por mis pecados. Y eso tiene que estar ahí, tu regocijo, tu gozo, porque hay un mundo que te dirá, o eres culpable de no llenar los estándares sociales, o siéntete mal porque no eres suficiente. El mundo te quiere hacer sentir mal y por culpa y por insuficiencia que gastes tu dinero, que gastes tu tiempo, que te endeudes. Lleva hoy y sufre mañana. Pero el creyente medita con regocijo y con alegría sobre el advenimiento de Cristo. El advenimiento es la venida de Cristo. Podemos tomar nuestra Biblia y leer sobre Cristo cuando vino al mundo, desde que nació, que se hizo un niño, y esto nos prepara también para recibirlo en su segunda venida. Cristo va a regresar. O sea, la primera venida es una instrucción de que va a volver, porque se cumplió solo la mitad de Isaías. Vino a traer salvación, pero falta que traiga juicio. Entonces viene la segunda venida. Entonces mira los detalles. Recuerda, Lucas 2, y esto va a ser como tarea para la iglesia. Si vas a tener una cena navideña y tienes la opción de que te den chance de leer un pasaje, o tú eres el encargado de organizar la cena, aunque sea pollo asado, gallo pinto, queso, tajada, no importa, pero puedes decidir, vamos a hacer una lectura y puedes escoger Lucas 2, Mateo 2, la porción del nacimiento de Cristo. Puedes escoger una, la otra, los sabios de Oriente, los pastores de Belén, y lee eso antes de comer. Es buena idea, ¿no? Entonces vas a ver que en Lucas ellos van a ver al niño cuando acaba recién nacido en el pesebre. Y la palabra ahí para niño en griego es un bebé de pecho. Pero cuando ves a los sabios de Oriente en Mateo 2, versículo 11, dice, entrando en la casa, vieron al niño, y la palabra ahí para paidos, como pediatra, es un niño que ya camina. Es un niño que ya sabe decir sus primeras palabras, probablemente 18 meses, 24 meses. Vieron al niño caminando, no en el pesebre. Lo vieron en la casa. Vieron al niño con su madre. Cuando leas Mateo capítulo 2, si lo lees todo, no el día de la cena, aunque todo ese es el relato del nacimiento de Jesús en Mateo, pero si lees todo Mateo, vas a ver que 5 veces Mateo dice el niño y después su madre. Primero el niño que nació, el Salvador del mundo, y después la madre. ¿Qué hace parte de la cultura cristiana en el catolicismo? Primero la madre y después el niño. Primero el niño y después la madre. Este es Mateo, un judío, ¿no? En Lucas te dice la madre y el niño, porque es un contexto griego y se está reivindicando la mujer que ha sido aplastada por estas culturas. Pero en Mateo el enfoque es la divinidad de ese niño. Es humano, pero es divino. Entonces, el niño y su madre. Familias, el orden es
en los casos que sea la familia con todos estos elementos de esposo, esposa, hijo, es el esposo tiene que velar primero por su esposa y después por los hijos. La esposa tiene que velar primero por el esposo y después por los hijos. Pero en este caso, José tenía que cuidar primero del niño y después de María. Por eso Mateo te dice, el niño y su madre. José tomó al niño y a su madre. José llevó a Egipto al niño y a su madre. 5 veces dice en ese orden. Pero ese es solo un orden para la familia de Cristo, porque la prioridad es Cristo. Y en cada familia, Cristo debe ser primero, incluso que el esposo, incluso que la esposa, incluso que los niños. ¿Qué es lo que dice la cultura? Primero mis hijos. Estoy aquí en este matrimonio por mis hijos. No, en los matrimonios se está por Cristo. Ni por el esposo, ni por la esposa, por Cristo. Esta es la palabra del Señor. El niño y su madre María, pero mira, vieron al niño con su madre y postrándose, lo singular, adoraron al niño. No dice los adoraron, lo adoraron al niño. Y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. A un bebé, a un niño pues que camina, oro, incienso y mirra. Y aquí viene algo cultural. Cuando le regalan algo a tu hijo, mira bien, los sabios de Oriente no le dijeron a José ni a María para qué iban a ocupar eso. Ellos solo llevan regalo al niño y se lo dan al niño. Hay personas por la cultura que tenemos, que está enferma, te dice, te regalo esto y es para que le compres tal cosa. La respuesta debería ser, vamos a ver si eso es lo más apropiado, eso le vamos a comprar. Puedes ver cómo la prioridad es que los padres van a decidir qué se hace con ese dinero. Ahora mira, si un niño pequeño que no es consciente de hacer un buen plan de gasto, no puede decidir si le regalan bienes materiales, qué va a hacer con el dinero. Tú dices, no, pero es que el niño puede escoger. No, Cristo, el Rey de todo el universo, no escogió. Fue José y María que decidieron cómo gastar esos recursos. Si el Rey del universo no tuvo derecho como niño menor de edad, o sea, un niño de 1 año y medio, 2 años, no tuvo derecho para escoger y los sabios de Oriente no impusieron lo que se le iba a comprar a ese bebé, a ese niño, ¿por qué tu hijo sí va a poder escoger? Va a haber un momento en que ya le puedes decir, ¿y entonces qué vas a hacer con eso? Un niño ya más grandecito, ¿no? Tal vez de 8 años en adelante, no sé. Y te puede decir, bueno, voy a apartar algo para ofrenda, me quiero comprar esto. Mira, pero vamos a apartar tanto para tus zapatos porque vas a entrar a clase. Eso pueden hacer los padres, pero ahora da miedo. ¿Por qué? Porque es contracultural. Pero la palabra de Dios te enseña que ni el mismo niño, rey del universo, escogió para qué se iban a ocupar los regalos que le llevaron al rey del universo. Es José y María que designan. José dice, vamos a Egipto. El ángel me habló en sueño, vamos a Egipto y esto vamos a ocuparlo para pagar nuestra estadía ahí. Solo dejo eso ahí dicho. Y otra cosa más, cuando José va al templo al 8º día con María a presentar al niño, ellos llevan de ofrenda 2 palominos. Esa era la ofrenda más baja para la familia más pobre de todo Israel. Era lo más básico, capaz y te la hallas ahí en un árbol. Con una red no tenés que comprarla siquiera. 2 palominos, lo puedes conseguir rápido. Pero si tenés más dinero, puedes llevar una oveja o un becerro, algo más caro, ¿no? Cuando ellos van, después de la visita de los pastores, llegan con 2 palominos al 8º día a circuncidar a Jesús. Si ellos han tenido la visita de los sabios de Oriente, hubieran llevado una vaca, un toro Brahman, ¿verdad? Del toro enorme. Pero no, llevaron 2 palominos porque eran de escasos recursos. Después, cuando ya el niño ya tiene 1 año y medio, 2 años, Jesús, entonces ahí es donde ellos tienen dinero para moverse a Egipto. Estos son detalles que te muestran que fueron 2 visitaciones de los pastores de Belén y luego los sabios de Oriente. Entonces estos sabios se regocijaron al ver al niño Jesús y sus corazones fueron alimentados con verdadera esperanza. Hoy en día, cuando leemos estos relatos, nuestros corazones pueden conseguir esperanza de que Cristo vino, vivió una vida recta por ti y por mí, murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y que ahora en Él
creyendo en Él podemos tener vida eterna para siempre, porque Él es el fruto que da vida. Él es el árbol de Dios, la vid verdadera que da el fruto verdadero, el verdadero pan que descendió del cielo, y eso nos prepara para recibirlo en su segunda venida. Meditamos en su primera venida no para estar a la moda en Navidad, sino para prepararnos porque Cristo un día regresará. Amén, iglesia. Entonces, los obsequios fueron oro, incienso y mirra. Este detalle es fascinante. Fueron sabios los que escogieron esto, conocedores de algunas profecías del Mesías. Y el oro es un regalo que simboliza majestad. El oro es para uno que nació para ser rey. Luego tienes el incienso. Ese es el regalo más apropiado para la divinidad. En todas las culturas, el incienso aromático es para conectarse con una deidad. Es una ofrenda que pones delante de una deidad, pero ellos le están ofreciendo al verdadero Dios vivo encarnado, al único Dios verdadero, el que siempre ha sido el único Dios. Que dice Dios en Isaías, fuera de mí no hay Dios. Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Los fariseos que eran entendidos en cuanto a la Escritura, lo quieren apedrear, Juan 10, ¿por qué? Porque te haces igual a Dios con esa expresión. Aunque los testigos de Jehová digan que no estaba queriendo decir eso, los fariseos entendieron más que los testigos de Jehová. Para que mire el grado de oscuridad en los testigos de Jehová. Que los fariseos, si decís eso, te vamos a lapidar porque decís que sos Dios. Entonces el incienso es apropiado para uno que es Dios y es Salvador. Y la mirra es un regalo, y este regalo ha de haber quebrado el corazón de María. Simeón le dijo, una espada traspasará tu misma alma. Cuando ella vio la mirra en su cultura, porque él es digno, y aquí tiene a estos sabios de Oriente que sus acciones fueron 1600 kilómetros, sentado en la columna de un camello o de un caballo. Imagínate eso, 1600 kilómetros. ¿Cómo te va a destruir el coxis? Y llegar, y lo primero que haces cuando mira al rey, postrarte y adorarlo. Es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? 1 hora hasta la iglesia, bañarse, mejor me quedo aquí en chinela, desayuno a las 10 y no voy a adorar al Señor. Eso es lo que dice ahora la cultura. Voy a ir a la misa más tarde, voy a ir al culto de la tarde. Mira tus acciones. ¿Está ahí el rey? Un corazón que adora en verdad delante de Jesús reconoce su majestad, su divinidad y su sacrificio. No puede seguir el mismo camino del hombre, sino el camino del nuevo hombre, Jesucristo. El camino de Cristo es dejar de vivir para nosotros mismos, dejar de vivir para el yo, dejar de tratar de agradar a la gente para empezar a vivir para Dios y para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Oremos. Señor y Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, viendo como un rayo X la área donde no ha sido tu palabra nuestra guía, Señor. Hemos visto que en algunos de nuestros pensamientos no consideramos tu carácter santo, Señor. Hemos visto algunas decisiones que no son acordes a tu carácter, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a dejar esa adoración falsa de Herodes y de los principales sacerdotes judíos, Señor. Ayúdanos a adorar con corazones fieles como el de Simeón, el de Ana, el de los pastores de Belén, el de los sabios de Oriente, que adoraron al gran rey de corazón, con sus palabras, con sus pensamientos y con sus acciones, Señor. Que tomemos decisiones en este fin de año para guardar nuestros corazones de la mundanalidad, del mundo, del gasto superfluo, Señor. Que podamos vivir nuestras vidas para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de esa búsqueda de identidad en el mundo, Señor. No queremos perseguir el reconocimiento, que nos conozcan por lo que sabemos y por lo que hacemos, sino queremos ser reconocidos por ti, por medio de Jesucristo, conociéndote a ti en intimidad, Señor. Queremos estar dispuestos a ir a adorarte a ti hacia donde tú nos llames, Señor, aunque tengamos que sacrificar o perder, Señor. Y que cada vez que perdamos algo o una oportunidad del mundo,
por seguir tu carácter santo, que lo veamos como una ofrenda delante de ti. Así como los sabios, Señor, que no solo caminaron 1600 kilómetros, sino que llevaron oro, incienso y mirra, Señor. Que no solo sacrifiquemos físicamente, sino también recursos para tu gloria, Señor. Para que más personas reciban la luz de Cristo, para que más personas contemplen al niño que nació y al Hijo que nos fue dado. Para tu honra y tu gloria, Señor. Edifica nuestra vida en Cristo y que podamos caminar en Cristo. Amén. Amén, amada iglesia. Son muy amados. Que el Señor los bendiga.